Hola curiosidores, bienvenidos a Curiosiland, donde la curiosidad no tiene límites. ¿Has soñado alguna vez que te rechazan en tu propio sueño, pero no sabes su significado? Aquí te contamos, así que no te lo pierdas. Primero debemos saber qué es el rechazo. Se podría decir que es el proceso y la consecuencia de rechazar, es decir, resistir, negar o refutar, al manifestar o concretar el rechazo hacia algo. La persona deja en evidencia que no lo acepta o no tolera. Ahora bien, ¿qué significa soñar que te rechazan? Quizás el subconsciente te está enviando un mensaje para que empieces a preocuparte por ti mismo. Necesitas empezar a construir tu confianza y ser lo suficientemente confiado y valiente para poder decir lo que piensas, sin importar lo que otras personas puedan pensar al respecto. Sin embargo, y al igual que en otras visiones, este sueño puede variar su interpretación de acuerdo a otros elementos presentes. Si en tu vida real has sufrido este tipo de episodios, es normal que en los sueños se vuelvan a repetir. Para nadie es un secreto lo devastador que puede ser un sueño con rechazo. Por eso, se asocia con energías negativas, densas y bajas que acompañan no solo al soñante sino a su entorno. Soñar que somos víctimas de rechazo es muestra de dificultades en las relaciones interpersonales, provocadas por nuestra inseguridad y baja autoestima. Si en cambio, nos soñamos rechazando a otras personas o objetos, significa que nos mostramos a la defensiva ante acontecimientos novedosos. Un sueño con el rechazo de un ser querido revela un dolor íntimo, mostrando que algo en su relación ha roto su corazón. Esto puede ocurrir porque está en un momento de debilidad, aceptando las opiniones de los demás sin resistirse a ellas. Soñar con el rechazo de la persona amada muestra que a menudo te desvalorizas y por tanto eres incapaz de hacer valer tus ideas. El amor tiene que ser de ambas partes, porque si es unilateral causa mucho sufrimiento. Para corregir esta carencia emocional, adopta una actitud más positiva, sin tener tanto miedo a herir a los demás. De esta manera podrás ser menos perjudicado por ellos. Los sueños en donde nos negamos a hablar con alguien o rechazamos propuestas afectivas por parte de personas del sexo opuesto suelen indicar que en ocasiones nos mostramos demasiado severos e intransigentes con las personas que nos rodean. Somos personas decididas y determinantes, pero es necesario ser un poco más flexible y tolerante con los demás. Si soñaste con rechazo e indiferencia, puede ser una señal de baja autoestima. Siempre estás pensando que otros son mejores que tú en cualquier área en la que te encuentres, infravalorando a ti y a tu trabajo. Es momento de que empieces a valorarte a ti mismo por cómo eres. Soñar que rechazas a tu ex puede significar dos cosas muy diferentes, dependiendo de qué tan reciente rompiste con esa persona. En primer lugar, si fue hace poco, probablemente es porque no lo has superado. Se ha convertido en una pesadilla a la que tu mente todavía se aferra. Debes trabajar para soltar esa situación. La segunda cosa es que si rompiste con tu ex hace tiempo y sabes con confianza que lo has superado, la interpretación es algo completamente diferente. Puede representar algo que estás abandonando o que debes dejar ir. Si sueña con un rechazo que una persona le hace a la comida, deberá rectificarse una situación emocional dentro de su familia. Soñar con el rechazo de un hombre podría tener miedo a ser rechazado en cualquier aspecto de la vida, ya sea su profesión o su vida amorosa. Si eres tú el causante del rechazo, puede que aún te sientas dolido por una pérdida de una relación de amistad o romántica que no supiste cómo superar. Soñar con que te rechazan un beso. Cuando soñamos con un rechazo de un beso, representa los sentimientos de aprobación o apoyo que sentirás próximamente. Estas personas no se inmutarán por tus acciones, por lo que te sientes mal al no sentirte parte del proceso por el que atraviesa dicha persona. Mantén la serenidad para no dejar traslucir tu desconfianza. Al mismo tiempo, debes tener cuidado de no herir a alguien que te es realmente fiel. Soñar con rechazo familiar. Tener una visión onírica con rechazo familiar tiene un significado de altos niveles de ansiedad. Este sueño puede indicar que superarás cualquier cosa. Podría ser alguien cercano a ti
que te hará sentir triste o que un amigo o pariente te traicionará. Para sanar tendrás que enfrentar tus propios miedos. Soñar con rechazo laboral. Quienes sueñan con rechazo laboral están subestimando sus cualidades. Es hora de trabajar en tu autoestima y asegurarte de crear una imagen positiva de ti mismo. Si no te has valorado durante algún tiempo, deberás buscar un consejo o ayuda. Si no lo haces, eso impedirá que utilices tu potencial. Un trabajo en un sueño puede indicar un nuevo comienzo, y ser rechazado significa que no te valoras a ti mismo. Rechazo por parte del marido. Es un sueño que indica dificultades en el matrimonio. Este escenario es una advertencia para que reevalúes alguna decisión que estés pensando en tomar. En este sentido, soñar con el rechazo del marido es una señal de que esta decisión no le aportará beneficios a usted ni a su matrimonio. Soñar con el rechazo de un niño. Este sueño es una advertencia para que consideres tu forma de actuar con ellos. Puedes ser demasiado duro, demasiado autoritario y demasiado intransigente. La juventud moderna especialmente no tolera esas actitudes. Una buena manera de ganar autoridad entre tus hijos es ganarse primero su confianza. Intenta que te respeten y confíen en tus actitudes, y la autoridad llegará de forma neutral. Soñar con el rechazo de su padre, esto significa que es una indicación de pérdida de seguridad y de inestabilidad en alguna situación que es importante para usted. En este sentido, se está vacilando a la hora de tomar decisiones a causa de esta inseguridad. En caso de que sueñes que rechazas algo indefinido, hay un fuerte deseo de liberarte de alguna situación que te retiene. Este deseo también puede incluir a personas o amistades que ya no resultan dignas de confianza. Le resulta difícil permanecer pasivo ante las imposiciones y prefiere hacer valer su palabra o su voluntad. Ser firme y tener una opinión fuerte son actitudes necesarias en la situación actual en la que vivimos. Solo hay que tener cuidado y controlar los excesos. Después de todo, la verdad puede ser un concepto muy relativo. Esperamos este video haya sido de tu agrado. Nos gustaría nos apoyaras suscribiéndote, dándole me gusta a este video y compartiendo. Hasta un nuevo video, curiosidores.